Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 122 de La Fosa Escéptica. ¿Qué húbole? ¿Qué húbole? Que es una forma muy mexicana de preguntarles ¿qué le hubo? O sea, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué le hubo? ¿Qué húbole? Espero que estén bien y que estén cuidándose como deben de cuidarse ante esta pandemia que ya duró. Yo, por mi parte, sigo encerrado y ante tanto encierro, ¿verdad? Las paredes me empiezan a contestar. Desde el siglo XI, en el cristianismo, los rituales para infringirse heridas son practicados por numerosos creyentes. Aunque en muchos casos la Iglesia Católica se opone, en otros, las propias regiones donde se hacen lo usan como atractivo turístico. También los musulmanes chiitas y los hinduistas tamiles llevan a cabo prácticas donde se provocan lesiones con espadas, anzuelos y barras de hierro. Hoy hablaremos de la flagelación. La flagelación, obviamente, con fines religiosos. Hablaremos de la homosexualidad en la Biblia y también le daremos un vistazo a dónde y cómo se escribieron los evangelios, a reserva de hacerlo con más profundidad en fosas escépticas posteriores. Así es de que comenzamos.
flagelación, cilicio, penitencia. Apenas escuchamos estos términos y nuestras mentes vuelan hacia imágenes de monjes y monjas católicos pegándose latigazos en la espalda hasta arrancarse la piel. Pero estos rituales no son solo patrimonio de los católicos, sino de otras religiones también. La autoflagelación es una práctica de autocastigo que consiste en golpearse uno mismo repetidas veces en el cuerpo con un instrumento llamado disciplina para experimentar dolor. El término procede de la palabra griega autos, que significa por sí mismo, y la latina flagellum, que significa látigo. La cuestión, pues, es indagar un poco de dónde proviene este estilo de devoción tan extrema. Según explica el teólogo belga Patrick van der Merch, en su ensayo Carne de la Pasión, flagelantes y disciplinantes, contexto histórico-psicológico, este estilo de devoción tan intensa sucede desde los inicios del cristianismo. Se cuenta que el abad benedictino Pedro Damián fue el precursor de esta práctica allá por el siglo XI. Según él, para reprimir las tentaciones de los vicios y de los placeres de la carne y mantener a raya a los diablos mentales, ¿o no? La personificación de la flagelación surge en 1260 en Perusa, Italia, de la mano de un conjunto de hombres, exclusivamente hombres, que durante 33 días, de acuerdo a los 33 supuestos años de Cristo en el momento de su crucifixión, se autolesionaban públicamente 2 veces diarias y debían abstenerse de tener relaciones sexuales. Pues sí, se pegaban. Este dolor era considerado sagrado, porque así los flagelantes se acercaban a los padecimientos que había sufrido Cristo durante su pasión. Como podemos leer en los evangelios, por ejemplo en Mateo, que dice: entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Sí, la flagelación era un castigo muy cruel. Los judíos lo limitaban a 40 azotes menos 1. Para los romanos no había límite. Los flagelos eran de cuero, con huesos o bolas de hierro en la punta. Las carnes se abrían. El dolor era muy intenso, sangraba todo el cuerpo, solían perder el conocimiento y podían hasta morir. Estos instrumentos de tortura llenaban el cuerpo de tumefacciones, rasgaban la piel y podían llegar a dejar al descubierto las entrañas. Se solía respetar la parte del corazón para que el flagelado no muriera, pero de hecho no era extraño que murieran en aquel momento y con ese tormento. Si seguían vivos, quedaban desfigurados y a menudo se desmayaban a causa del dolor de los golpes. Entre los romanos, la flagelación se imponía como castigo aislado o como preparación de la crucifixión. Primero les ablandaban la carne y luego los clavaban en la cruz. También debemos sumar la concepción filosófica teológica que el cuerpo es una valla para alcanzar salvar el alma, porque el cuerpo se inclina hacia el pecado y para lograr esto debemos mortificar la carne que impulsa hacia abajo, a los deseos desordenados, a la lujuria y a la gula. Por tanto, debemos castigar y domar el cuerpo con el flagelo. Pero para lograr este dominio total de los apetitos carnales que luchan contra el afán espiritual del alma que pugna por su santificación, se inventó el cilicio y la penitencia, que se pueden utilizar durante todo el día. Las procesiones de flagelantes alcanzaron tal grado de popularidad en España que hasta el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes se encontró con una en uno de sus viajes, arremetiendo contra los penitentes porque habían capturado a una hermosa doncella a la que llevaban en alzas y que resultó ser una imagen procesional de la Virgen. En el año 1777, el rey Carlos III, con poco apoyo y muchas críticas,
debido al gusto de la población por estas prácticas, prohibió a los flagelantes empalados. Estos empalados son penitentes que portan en sus hombros 2 grandes troncos atados por una soga, emulando a la cruz de Cristo, y a los disciplinantes esto lo prohibió Carlos III por invitar al desorden y al libertinaje a través de actos sangrientos en los que parecía no haber normas. La excepción sucede en el pueblo riojano de San Vicente de la Sonsierra, donde los picaos, así se les llamaba, vienen ejerciendo su voluntad de autolesionarse en la Semana Santa desde el siglo XV. Los requisitos fundamentales para poder ser un picao son tener más de 18 años, la obtención de un certificado del párroco que acredite el sentido religioso de la autoflagelación y no ser mujer. Claro que no podemos dejar de pensar que al tener que obtener un certificado del párroco para flagelarte, pues este certificado tendrá un costo, ¿no? Entonces pagas para que después tú te puedas flagelar. Chistoso. Y el 17 de febrero del 2005, por la resolución 4607 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, se le concedió el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional para los días Jueves y Viernes Santo, donde desfilan los picaos. Pero en otras localidades de España ocurre algo similar. No ya una flagelación propiamente dicha, sino diversos modos de causar dolor al cuerpo, como por ejemplo en Valverde de la Vera, en Extremadura, están los empalaos. El empalao lleva una soga de 80 metros enroscada en su torso, mantiene sus brazos pegados a un tronco de madera y 2 espadas cruzadas sobre la espalda. Como ya dijimos, los brazos son sujetos por hierros, una corona de espinas, un velo que cubre su rostro y una falda de mujer de la cintura para abajo. Va descalzo, todo el vestido pesa algo así como unos 15 kilos. Los brazos y el torso pueden sufrir graves daños por la mala circulación sanguínea y para poder desvestir un empalao, pues en muchas ocasiones hace falta un médico. Estas tradiciones llegaron a las antiguas colonias españolas porque causarse dolor, sobre todo en Semana Santa, para imitar el sufrimiento de Cristo, parece una práctica que se acostumbraba en todo el nuevo continente, sobre todo en México y en Filipinas. ¿Qué pasa en México con esta forma de flagelarse? Pues lo veremos cuando regrese de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa séptica. Pues sí, esas ganas enormes que tienen algunos religiosos de andarse destrozando el organismo con flagelos, ¿verdad? Con látigos en los que en la punta llevan unas como municiones, unas bolitas de hierro, o el silicio, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. En México también, porque pues al ser colonia española desde 1521, pues los sacerdotes y las costumbres de estos conquistadores permearon a la sociedad indígena de aquel entonces y a los que siguieron después, los mestizos, y esta mezcla de razas, ¿no? Y cuyas costumbres permanecieron por muchos años. Pero sobreviven estas costumbres, por ejemplo, en Taxco, en el estado mexicano de Guerrero. Cientos de penitentes, aquí sí hombres y mujeres, recorren las calles encapuchados, descalzos y arrastrando cadenas que llevan sujetas a sus tobillos. Algunos de ellos, los encruzados, cargan pesadísimos rollos de espinas en sus hombros, las cuales se les clavan en la piel, causando un dolor insoportable, mientras los flagelantes se azotan la espalda con látigos rematados con clavos, hasta dejar la carne viva, ni un gemido, ni una queja. Yo fui testigo presencial, así como lo oyen, de un desfile de estos, de una caravana de flagelantes en el estado de Nuevo León, al norte de México, en una ciudad, un pueblito que se llama Linares, en Semana Santa. Yo acostumbraba a viajar con unos amigos todos los años a ese pueblito porque uno de ellos tenía un rancho allá y nos íbamos de campamento en Semana Santa y pasábamos unos días en Linares mientras preparábamos todo. Y un día empezamos a oír tambores en la noche. Ante el susto que nos dio eso, porque nosotros nunca habíamos oído algo semejante, ¿verdad? Salimos a la calle, nos asomamos por las puertas y las ventanas, y yo vi a estos encapuchados llevando unos pesados troncos que llevaban como cruz a las espaldas, ¿verdad? En los hombros, y algunos otros se iban pegando con látigos en la espalda y a través de las túnicas que llevaban, porque como estaban encapuchados, estas capuchas se convertían en túnica que arrastraban, ¿verdad? No se les veía el cuerpo y cuando se pegaban se veían manchas de sangre que salían del cuerpo y que manchaban estas túnicas, y el espectáculo era realmente macabro. En Iztapalapa, por ejemplo, muy cerca de la Ciudad de México, la representación comprende escenificaciones teatrales de pasajes de la vida de Jesús. Es muy famosa en México esta representación del juicio, por ejemplo, de la crucifixión. Ahí en Iztapalapa representan algunos, como les digo, algunos pasajes de la vida de Jesús de Nazaret en el Domingo de Ramos y la Pascua, teniendo como culminación la crucifixión de Cristo en la cima del Cerro de la Estrella. En esta crucifixión casi siempre se clava literalmente al que representa a Jesús a una cruz con clavos verdaderos. Esta costumbre no es siempre, ¿verdad? En algunas veces solo se le amarra a la cruz, pero en otras ocasiones, y en la antigüedad casi siempre, se le clavaba literalmente, ¿verdad?, las manos a los troncos de la cruz. Y por si fuera poco, esta representación fue declarada, imagínense, Patrimonio Cultural de la Delegación Iztapalapa, que es donde se representa que es una demarcación política de este municipio, y el 3 de abril del 2012, 2 años después, se le consideró Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Lo mismo ocurre en Filipinas, pero en este caso la Conferencia Episcopal Filipina y el Ministerio de Salud de esta nación han recomendado no seguir con esta costumbre de clavar a personas en cruces en la Semana Santa. Estos actos son puntuales para una fecha, pero como ya lo dije anteriormente,
Hay maneras de someter los deseos del cuerpo usando cotidianamente un objeto llamado silicio. Su nombre deriva del latín silicium, que era una capa hecha de pelo de cabra de Cilicia, una provincia romana del sureste de Asia Menor, y era muy áspera, muy desagradable al contacto con el cuerpo. Muchos cristianos, anacoretas en los primeros tiempos, adoptaban esta vestidura áspera como penitencia. San Jerónimo menciona el uso del cilicio entre los santos de los primeros siglos como San Atanasio, Juan Damasceno y Teodoreto. Aunque ustedes no lo crean, así se llamaban: Atanasio, Juan Damasceno y Teodoreto. Imagínense ahora un nombre de esos, ¿verdad? Teodoreto, que la mamá lo llama, ¿no? Que estás con tus amigos jugando fútbol en la calle y de repente tu mamá te dice: Teodoreto, Teodoreto, que ya te metas. Pero en esta misma época de San Jerónimo, San Casiano de Imola desaprobó su uso, afirmando que satisfacía la vanidad de quienes se mortificaban y que estorbaba la aplicación al trabajo manual. Con el paso del tiempo, la camisa de tela rústica y áspera fue transformándose, y este sufrimiento debía ser oculto a los ojos de todos, basándose en una interpretación del Evangelio en la que Jesús dice a Mateo: «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Por tanto, el dolor ofrecido debería de ser oculto. Y así aparecen los cilicios de cintura, de brazo o de pierna, compuestos, imagínense, por púas de metal que se clavan en la carne y pueden ser ajustados cuando el penitente lo considere necesario. Hay un cilicio que se usa en la película El Código da Vinci, de este monje loco que anda tras Tom Hanks, y que se aprieta sobre el muslo de las piernas para causarse dolor. Esto sí sucedía y, según información que tengo, ¿verdad?, sigue sucediendo. Estos cilicios se pueden usar por un periodo de tiempo o durante todo el día. En la actualidad, la Iglesia Católica desaconseja el uso de estos instrumentos de penitencia basados en la lectura del Evangelio de Mateo, que dice: «En aquel tiempo, habiéndose enterado de los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas». Bueno, también sigue: debemos amarnos a nosotros mismos y no torturarnos. Esa es la parte principal para el tema que estamos tratando. Cuando dice Jesús: debemos amarnos a nosotros mismos y no torturarnos, porque para tortura muchas veces ya está la vida misma. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos amar a los demás? Bueno, vamos a seguir con esto de los flagelos en cuanto regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
¿Cómo están? Regreso aquí a la fosa escéptica. Pues, ¿saben qué? Pero no solo los cristianos católicos se autoinfringen dolor para elevar su espíritu hacia la divinidad. Los musulmanes chiitas lo hacen durante la festividad de la Ashura, en la que recuerdan el asesinato del imán Husayn ibn Ali, al que consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma, del que era nieto y quien murió junto a 72 seguidores en la batalla de Kerbala, la cual duró 10 días en el año 680. Los lutos comienzan a primeros del mes del Muharram. Como no soy musulmán, pues no conozco estas palabras, ¿no? Con discursos en las mezquitas, colegios y otros lugares públicos en los que se llora su martirio. En los países de mayoría chiita se visten de luto y procesiones de flagelantes recorren las calles dándose golpes en la espalda con una cadena. ¡Qué tiernos! Algunos, los más devotos, llegan a sangrar y hay quienes se hacen una brecha en la frente con un sable. La máxima expresión de la conmemoración de la rama chiita del Islam es en Karbala, capital de la provincia de Al-Kerbala, en Irak, donde se encuentra el mausoleo del imán Hussein, que congrega hasta 2 millones de creyentes. Los devotos desfilan hasta el santuario blandiendo en sus manos instrumentos de sacrificio y haciéndose heridas en el cuerpo hasta quedar completamente ensangrentados. También los practicantes del hinduismo poseen una festividad en la cual el dolor autoinfligido es ofrecido a una divinidad. El Taipusam se celebra en enero o febrero, y no solo en la India, sino también en varias regiones con población tamil como Malasia, Singapur o Sri Lanka. Para muchos devotos, esta es la culminación de 48 días del ascetismo que implican ayuno, seguidos de una dieta estricta vegetariana o de frutas y leche únicamente. Abstinencia sexual también, y plegarias constantes. Estas prácticas purifican el cuerpo y la mente. Y el punto culminante es cuando los devotos se perforan las mejillas y la lengua con pequeñas barras de hierro y se clavan anzuelos en el cuerpo, con los que incluso tiran de carros. También llevan encima estructuras de hierro con figuras o símbolos de dioses. Estos se lo ponen sobre ellos y pesan decenas de kilos y se les clavan en el cuerpo. Con la cara medio perforada y las pesadas imágenes clavadas al cuerpo, bailan e incluso saltan hasta llegar a su destino, la cueva Batu, a 15 kilómetros de Kuala Lumpur, un recorrido que hacen en 8 horas. Dicen que los anzuelos clavados en la lengua y en la boca son para demostrar que el peregrino ha renunciado temporalmente a la capacidad de hablar para concentrarse en su divinidad y mostrar cómo ha dejado su destino en sus manos para que lo proteja de sentir algún dolor. También para recordarse a sí mismos de la temporalidad del cuerpo físico en contraste con la vida espiritual permanente de la verdad. Me estoy riendo porque como mi mujer lleva casi 1 año y medio en Colombia, pues esto de la abstinencia sexual ya es un tema que ya cubrí. Nada más me falta flagelarme, perforarme la lengua. Bueno, estos piercings que se usan ahora de perforaciones en la nariz, orejas, oídos, cejas, mejillas, ¿verdad? A la barba también, pezones. Todo esto es una especie como de flagelación y debería ser digno de estudio de dónde viene esto y si tiene alguna relación con esta práctica religiosa de flagelarse, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahorita, el autoflagelo del cuerpo en honor a una deidad es más común de lo que pensábamos. Y quizá muchas veces nos parece que no es la manera más acertada de venerar a una deidad, pero cotidianamente observamos lo mismo por nuestros pueblos y ciudades y no nos asombra. ¿Acaso el ayunar para estar delgados porque es lo que manda la moda muchas veces llevando a la persona a enfermedades como la bulimia o la anorexia
difiere del ayuno religioso. Que algunos jóvenes se coloquen piercings, como ya hablábamos, en varias partes del cuerpo, es muy diverso a los anzuelos que se colocan algunos devotos hindúes en la festividad del Taipusam, y los tatuajes en los que muchos se pintan en el cuerpo para homenajear a su dios personal, que puede ser un jugador de fútbol, una estrella de cine, un político, un familiar, difiere de algún otro sacrificio corporal ofrecido a alguna deidad. ¿Cómo vemos lo que nos causa sorpresa en otros lugares? Porque lo dedican a un dios y lo asumimos como normal en nuestra sociedad contemporánea. Es algo en lo cual deberíamos de pensar. Estamos muy cerca de la Semana Santa que celebran los religiosos y si tienen oportunidad de viajar a alguna de estas ciudades, por ejemplo en España, yo sé que me oyen muchísimo en España, deberían de contarme, mandarnos fotos de estas procesiones al correo electrónico de la Fosa Escéptica, lafosaseptica@hotmail.com, y compartirnos sus experiencias al respecto. Cuando regrese vamos a hablar de la homosexualidad en la Biblia. Sí, como lo oyen. Hay pasajes claramente homosexuales en la Biblia. Por un lado, castigan y mandan al homosexual al infierno por el resto de la eternidad, pero por otro lado parece que la Biblia nos presenta pasajes en los que la homosexualidad es evidente, interesante, pero eso lo vamos a ver ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. You saw sagacious Solomon. You know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him, and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. You saw courageous Caesar next. You know what he became. They deified him in his life, then had him murdered just the same. And as they raised the fatal knife.
Estoy de regreso aquí en la Fosa Escéptica y antes de pasar al siguiente tema quiero saludar a nuestros amigos que se encuentran en el chat de Spreaker mientras yo transmito esta fosa. Adrián, también está Byron García, les agradezco mucho que a estas horas, porque aquí a la hora que estoy grabando este episodio son las 11 de la noche con 13 minutos aquí en el centro de la Ciudad de México. En el centro del país, en el centro de México, yo estoy a una hora y cuarto de la Ciudad de México, en un pueblito que se llama Cocoyoc, y me da mucho gusto saludarlos. También quiero saludar a mi primo, que siempre se junta aquí con nosotros en la fosa, que es Ricardo de la Peña, que hoy es su cumpleaños, así es de que si nos estás oyendo o si nos vas a oír posteriormente, pues te recibe un abrazo por tu cumpleaños. Bueno, generalmente los ateos sentimos una simpatía natural por el movimiento gay. Pues sí, nos unen varias cosas. Fíjate, somos minorías en la sociedad, la mayoría de los cristianos nos ven como pecadores y la Biblia pues nos condena al infierno. Yo por mi parte, a pesar de ser heterosexual, pues siempre les he brindado mi apoyo, no solo por lo antes mencionado, sino porque de verdad creo que cada individuo tiene total libertad de amar, querer y desear sexualmente al prójimo sin importar el género. Yo creo también que la sociedad avanzaría muchísimo si nos dejáramos de preocupar por quién se lleva a la cama a quién. Claro, esta libertad debe estar limitada a no hacer daño y no perjudicar a las personas que nos rodean. Las preferencias sexuales son personales y libres. Y mientras respetemos las leyes, pues no debería haber ningún problema. También entiendo que habrá muchísimos ateos que no compartan esta simpatía por la comunidad gay. Sus razones tendrán, pero de seguro pues no son religiosas. De lo que voy a hablar es bastante delicado y suele herir muchas susceptibilidades en los religiosos. Es tanta la animadversión y recelo que el cristiano siente por la homosexualidad, que el insinuar siquiera que algún personaje bíblico pudo tener algún episodio homosexual, pues lo consideran como un insulto de grado máximo, ¿no? Y eso es precisamente lo que voy a exponer. Según la misma Biblia, es bastante probable que una de las emblemáticas figuras bíblicas como lo es el rey David pudiera haber tenido un encuentro homosexual con otro hombre. Esto que diré a continuación no es nuevo y ha sido varias veces expuesto por mucha gente, analizado y debatido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, aún a muchos católicos les sorprende y se alarman al saber por primera vez de él. Es muy lógico que los homofóbicos líderes religiosos siempre oculten o le resten importancia a estos versículos. Pues es una defensa, dijéramos, natural. Veamos de dónde viene esta afirmación y verán ustedes que la historia y los versículos aquí señalados crean dudas muy razonables sobre la sexualidad de David. Ojalá los religiosos oigan esto con la mente abierta y no pensando de antemano que estoy equivocado y que la Biblia es perfecta y sin tacha. Estoy seguro que si esta historia la leyeran en otro libro que no fuera la Biblia, sin duda pensarían que los personajes aquí que voy a exponer aquí poseen una ambigüedad sexual pues realmente muy clara. Sigamos paso a paso este argumento. Lo primero que notamos son las numerosas alabanzas que el escritor del libro de Samuel tiene para con David. Y lo dice en este libro de Samuel. Dice, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque éste es. No cabe duda que para el que escribió estas líneas, pues la persona de David le parecía un joven sumamente atractivo. Luego recordemos cuando David, para entonces un jovencísimo pastor de la tribu de Judá, mató con una piedra de su honda a Goliat. La clásica historia de David y Goliat, ¿verdad? El gigante Goliat
Es un gigante filisteo que tenía amedrentado al ejército israelita. Admirado por la hazaña del muchacho, el rey Saúl lo hizo traer a su presencia para conocerlo. Y luego de esto David conoce a Jonatán, hijo del rey Saúl. Y en el libro de Samuel dice así: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¡Órale!, como dice Broso. Les aseguro que si no les dijeran que lo que les acabo de leer pertenece a la Biblia, de seguro ustedes pensarían que estos dos personajes se traían algo. Hay mucho amor en estos versículos. Y esta atracción entre ambos, recuerden que en el versículo 1 las almas de ambos quedaron ligadas. Pues esto llega incluso hasta el quitarse la ropa por parte de Jonatán y dárselas a David. Pero leamos a continuación que esta complicidad entre ambos es tal que incluso se llega a ver a escondidas y tener secretos entre ellos. En el libro de Samuel, en el capítulo 20, versículos 1 al 3, se lee así. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto. Llegando esta relación entre ambos a niveles tan profundos que abundan besos y lágrimas. Lo dicen en Samuel, capítulo 20, versículo 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Bueno, inclusive hacen una especie de pacto entre ambos, culminando de nuevo en efusivas expresiones de amor. Samuel capítulo 20, versículos 12 al 17. Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Llegando esta relación entre ambos a tal punto que el mismo rey Saúl reclama de forma bastante fuerte a su hijo Jonatán sobre su relación con David y lo avergonzada que estaba su madre. Samuel, capítulo 20,
versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Bueno, y quizás el versículo más elocuente y descriptivo de todos es este. Libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entenderán los católicos por qué algunos pensamos que esta relación entre David y Jonatán va más allá que la de una fuerte amistad. Como dije antes, si ustedes no supieran que estas líneas pertenecen a la Biblia, de seguro pensarías que ambos personajes tenían entre ellos un fuerte vínculo homosexual. Yo no he leído en la Biblia tantas expresiones de amor de un hombre para otro. Hay que notar que se repite constantemente la frase «le amaba como a sí mismo», y la última frase es lapidaria y condenatoria. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Tómala para llevar. Yo regreso a la fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica y la verdad es que, ¿qué opinan los religiosos acerca de estos pasajes bíblicos? Bueno, pues la literatura cristiana tiene miles de líneas dedicadas a desmentir lo que para ellos es una absurda teoría, alegando de entre muchas cosas que el episodio ambiguo entre David y Jonatán es simplemente la máxima expresión de amistad entre dos hombres que se aprecian mucho. Sí, cómo no. Yo tengo muy buenos y muy cercanos amigos, algunos homosexuales, claro, y los quiero y los aprecio mucho, pero jamás he manifestado mi amistad y cariño de esa manera, considerando incluso lo liberal y relajado de la sociedad moderna. Imagínense esto en la época de David. De seguro que esa amistad iba mucho más allá. Hay que recordar que la Biblia condena de forma enérgica la homosexualidad, lo cual está plasmado en numerosos versículos bíblicos. Por ejemplo, en el Levítico dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. El Levítico también dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
¿Y qué dice el Deuteronomio? No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y como todos sabemos, pues la sodomía es la práctica del coito anal. Corintios, ¿qué dice Corintios? Bueno, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este versículo del 1 de Corintios, Pablo compara a la homosexualidad con ladrones y delincuentes. Inclusive condena el más mínimo comportamiento afeminado. Pablo quiere que todos seamos machos, y estamos hablando ni más ni menos que del Nuevo Testamento. Si nuestras sospechas sobre el comportamiento gay de David son ciertas, estaría pecando e incumpliendo de manera flagrante los estatutos bíblicos antes mencionados. O en todo caso, habría una profunda contradicción bíblica, ya que por un lado la Biblia nos dice que es pecado el comportamiento homosexual, y por el otro, no solo nos cuenta las actividades de David, sino que este individuo, en teoría pecador, impenitente, llega a ser el más grande y famoso rey de Israel. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios en lafosaséptica@hotmail.com y por ahí vamos platicando. Claro que hay que admitir que este episodio de David con Jonatán no declara totalmente homosexual al futuro rey. Recordemos que David fue posteriormente conocido por sus relaciones con las mujeres, solo superado por su hijo, hasta tal punto que en una ocasión le cortó el prepucio a 200 enemigos como pago para casarse con una hija de Saúl. David sería en todo caso bisexual. Como ateo y como ser humano, me preocupan y ofenden varias cosas alrededor de estas historias. Primero, los múltiples versículos bíblicos que condenan y comparan a la homosexualidad con delitos abominables, tanto que inclusive merecen ser ajusticiados y lapidados. Y segundo, la reacción de ofensa e indignación de algunos creyentes cristianos al insinuar que algún personaje bíblico pudo haber tenido un comportamiento homosexual, y la manera patética y desesperada de buscar excusas para evitar tomar este episodio como real. A la hora de justificarse, los creyentes, los que leen la Biblia, porque la mayoría ni tiene idea de lo que dice la Biblia, empiezan a dar maromas estratosféricas dignas del Circo del Sol para tratar de justificar y tratar de suavizar, callar o simplemente ignorar estos pasajes bíblicos. Voy a hacer una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de por qué, cómo, dónde se escribieron los evangelios. Un análisis corto pero interesante. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Farewell now, my sister. Overhead there lies your road, and your conscience walks beside you. It's the best friend you'll ever know, and the past is now your future. It bears witness to your soul. Make sure that the love you offer up does not fall on barren soil, for the wind cries ablaze in the whispering grass. Our way of life is held in the spinning wheels of chance.
that you once called home. For the wind cries of rain in the whispering leaves, and the sun will turn to waste the heavens we built above. Ya regreso a la fosa escéptica para este último segmento. ¿Cuándo y cómo se escribieron los evangelios? Bueno, pues una vez revisadas algunas generalidades de los evangelios y las irregularidades de su contenido y su escritura, pues quedan muy pocas dudas de que sean genuinamente escritos inspirados por Dios. Recuerdo yo que cuando era creyente me imaginaba a los escritores de los evangelios verdaderamente inspirados divinamente por Dios y el Espíritu Santo, pues transcribiendo los sucesos de la vida de Jesús. Su pluma pensaba yo que era guiada por Dios. No había errores ni contradicciones, simplemente se complementaban. Así lo creía yo y me imagino que muchos cristianos lo creen de esta manera. Pues ahora vemos que no es así, ni siquiera los autores son los que creíamos que eran. Hay diferencias y errores irreconciliables entre ellos y de forma individual. Contradicen la historia y a los historiadores de la época. Son simples copias de los unos con los otros y de tradiciones orales. En fin, el creer que son divinamente inspirados pues es una posibilidad muy remota. De esta manera, ese Jesús que creíamos invencible y tan real como cualquier otro personaje histórico, se derrumba como un Dios con pies de barro. La mayoría de los cristianos piensan que los evangelios fueron escritos muy pocas décadas después de la muerte de Jesús, y por lo tanto los escritores tenían los hechos frescos en su memoria. Recuerdo incluso con cierta ingenuidad que cuando joven, los que me ilustraban sobre Dios y la Biblia me decían que Mateo fue el primer evangelio escrito, y que se había escrito apenas 10 años después de la muerte de Jesús. Hoy sabemos que no es así. La fecha de escritura de los evangelios siempre ha sido un tema controvertido, y que de seguro nunca ofrecerá una conclusión definitiva. Pero conviene analizarlos con algo de cuidado para tratar de ubicar con cierta precisión las fechas de su escritura. Vamos a tratar aquí de profundizar un poquito. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios o sus versiones más tempranas? Usualmente se asigna una datación a Marcos por su pequeña Apocalipsis del capítulo 13, que nos habla de grandes disturbios y la destrucción del templo, dicho como una profecía de Jesús. Se afirma que esto se refiere a la primera guerra judía que pasó entre el año 66 y 70 de nuestra era. Así Marcos se escribió durante o un poco después de esta época, pero incluso se asume que Marcos se basó en algunos elementos fuente y algunos piensan que esta pequeña Apocalipsis pudo haber sido originalmente una composición judía sin ninguna referencia a Jesús, una que Marcos más tarde copió y adaptó. O si el capítulo 13 es de Marcos, perfectamente pudo haberse formado en un periodo posterior porque otros documentos muestran que las vívidas expectativas apocalípticas persistieron al menos hasta el final del siglo. De hecho, Marcos, en su capítulo 13, versículo 7, muestra a Jesús alertando a sus escuchas acerca de no ver el fin inminente incluso, aunque los vientos de guerra llegaran. Así dice Marcos capítulo 13, versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Nada en Marcos nos fuerza a datarlo antes de los años 90. Las fechas asignadas a Mateo y Lucas, e incluso Juan, están influenciadas por lo que se conoce como el cuadro de la separación de caminos entre el cristianismo
y el más amplio establecimiento judío. Esto se reconoce como un desarrollo posterior, uno que los evangelios leen retrospectivamente de forma anacrónica en el supuesto tiempo de Jesús. Lucas también ha abandonado la expectativa de un inminente fin del mundo, colocándolo incluso más tarde. Ninguno de estos factores son inconsistentes con fechas alrededor del final del siglo o un poco después. Pero el testimonio es igualmente importante. ¿Cuándo empezaron a mostrarse los evangelios en el más amplio registro de los escritores cristianos? Si Marcos es tan temprano como del año 70 y todos los 4 habían sido escritos para el año 100, ¿por qué no lo citan ni se refieren a ello ninguno de los primeros padres? Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, el autor de la epístola de Bernabé, escrita entre el 90 y el 130, estando tan deseoso de convencer a sus lectores de que Jesús de hecho había nacido de María y muerto bajo Pilatos, y que realmente había sido un ser humano que sufrió, ¿cómo pudo haber fallado Ignacio, alrededor del 107, en apelar a algún recuento evangélico como verificación de todo esto si se hubiera conocido uno? Eusebio reporta que en un trabajo ahora perdido, escrito alrededor del 130, el obispo Papías mencionó 2 piezas de escritos de Mateo y Marcos, pero ni siquiera estos pueden ser igualados con los evangelios canónicos, porque Papías llamó al primero dichos del Señor en hebreo, y también suena como si el último no fuera un trabajo narrativo. Más aún, parece que Papías mismo no había visto estos documentos. Solamente es Justino Mártir, escribiendo entre el 150 y el 160, que encontramos las primeras citas identificables de alguno de los evangelios, aunque él los llama simplemente memorias de los apóstoles, sin nombres. Académicos como Helmut Koester han concluido que cualquier alusión más antigua a material tipo evangélico son realmente tradiciones flotantes que encuentran ellas mismas su camino hasta los evangelios escritos. ¿Es concebible que la recopilación más temprana de la vida y muerte de Jesús pudiera haber sido consignada en escritos tan tempranos como en los años 70? Algunos lo fechan incluso antes. Y aún así, transcurriera casi un siglo hasta que el mundo cristiano recibiera copias de esto. Por otro lado, si la biografía de Jesús de Nazaret era algo inusual que iba contra la tendencia de la creencia y el conocimiento actual, se puede entender cómo las versiones primitivas de los evangelios, escritos alrededor del cambio de siglo, pudieran haber disfrutado únicamente de uso limitado y reescritura aislada por al menos una generación. También empieza a parecer que Marcos, Mateo y Lucas originalmente vinieron de un grupo de comunidades ligadas. Con respecto a Hechos, escrito por el mismo autor que escribió la versión final de Lucas, no hay referencia a él antes del año 170, más de un siglo después de la fecha que a menudo se le asigna. Resulta claro que era desconocido incluso para Justino. Algunos, como John Knox, ven a Hechos como una respuesta al punto de vista del gnóstico Marción por parte de la Iglesia de Roma en la mitad del siglo II. El autor de Hechos se basó en núcleos de tradición acerca de la Iglesia palestina primitiva, pero estos han sido remodelados para encajar en la nueva línea del esquema. Hay una gran cantidad de discrepancias entre Hechos y lo que Pablo nos dice en sus cartas. La academia ha sido forzada a admitir que gran parte de Hechos es una absoluta fabricación. Con su desacreditación, los verdaderos inicios del cristianismo caen en una nebulosa penumbra. Una solución mucho más sensata a todo esto sería que todas estas expresiones de la idea de Jesús y Cristo eran destilaciones separadas de los conceptos que estaban flotando en las corrientes religiosas de la época. Los académicos admiten ahora que los comienzos del cristianismo fueron excepcionalmente diversos, variaron dramáticamente de región a región y eran dominados por individuos y grupos cuya práctica y teología sería denunciada como herética. Solo intereses confesionales continuarían insistiendo que dicha diversidad, la mayoría de ella descoordinada y competitiva, explotó súbitamente de un humilde predicador judío y de un único movimiento misionero. Los eruditos han reconocido desde hace mucho que los evangelios están hechos de unidades más pequeñas, dichos individuales o conjuntos de dichos,
anécdotas de milagros e historias controversiales. Ellas han sido encadenadas como eslabones en una cadena con material de relleno adicionado, detalles narrativos para comunicar cierto tipo de impresión secuencial. Jesús fue ahí, luego fue allá. Alguien entra a escena y hace una pregunta para que Jesús pueda dar la respuesta. Se pensaba que las unidades separadas eran piezas fiables de tradición que habían pasado a través de transmisión oral, muchas yendo atrás hasta Jesús mismo, otras formuladas dentro de la iglesia primitiva en respuesta a él. Pero gradualmente se entendió que los evangelistas habían alterado o le dieron sustancia a estas unidades en formas que servían a sus propios propósitos editoriales y teológicos. Muchos simplemente las escribieron ellos mismos. No puede haber garantía de que algo de esto pueda venir o originarse en Jesús. Ahora se reconoce que los evangelios son escritos absolutamente sectarios. Estos eran una respuesta a la condición de vida de los grupos que los produjeron, que servía a sus necesidades. Estos crearon un pasado sagrado para la fe, uno que se remitía a una fundación divina. Ofrecieron una defensa contra ataques externos, legitimaron las creencias de la comunidad y sancionaron sus prácticas. Es fácil ver cómo dichos intereses sectarios, cuando fueron involucradas varias comunidades diferentes y épocas diferentes, conducirían a las muchas contradicciones que hallamos en las acciones y pronunciamientos de Jesús entre uno y otro evangelio. Sin duda alguna, hay una ausencia total de inspiración divina en la redacción de estos evangelios. Sobre esto de los evangelios, trataré de hacerlo con más profundidad en las próximas emisiones de La Fosa Escéptica. Voy a hacer la última pausa y regreso para leerles algunos comentarios que me han dejado en iVoox, muchos muy interesantes. Incluso voy a leer insultos, mentadas de madre y descalificaciones. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a La Fosa Escéptica. Voy a dejar tantito la música aquí de fondo porque me gusta. Ya va a acabar, de todos modos. Bueno, mensajes y más comentarios. Bueno, hay alguien que me dejó un comentario en iVoox que dice: ya no vale la pena ni analizarlo. Goodbye. Habla sobre la fosa escéptica, a la que titulé Me retiro como ateo y me vuelvo cristiano. Dice: hace afirmar cosas que ni Dios ni la Biblia dicen. Bueno, si todavía está por ahí y nos escucha, que lo dudo muchísimo, él dice: hace afirmar cosas que ni Dios ni la Biblia dicen. Bueno, que Dios las haya dicho, quisiera saber realmente qué evidencia tiene
porque ya como hemos visto, la Biblia no es una inspiración divina, son escritos que hicieron gente, traducciones sobre traducciones del hebreo, del arameo, del latín, y bueno, es un libro que a lo mucho podría ser un buen libro de fábulas, ¿no? Pero que Dios no dijo cosas, pues quisiera saber qué cosas sí dijo y cómo tiene la evidencia de que Dios las dijo. Dice Mark Smith: hola, buenas, les mando este mensaje desde Cataluña. Ay, qué interesante que nos oigan en Cataluña. ¿Sería posible un programa especial Derechos Humanos contra Religión? En Cataluña hemos sufrido mucho hace poco precisamente por religión. En Cataluña, en Cataluña hemos sufrido mucho hace poco precisamente porque España no respeta los derechos humanos e hizo un golpe de Estado no aceptando el resultado del referendo de independencia vinculante. Ya saben ustedes cómo sufrieron para librarse de España. Bueno, la verdad, en esta cuestión de Cataluña con España, no tengo, me declaro ignorante al respecto, ¿verdad? Yo sé que los habitantes de Cataluña quieren separarse de España por un montón de razones, y los españoles no quieren que se separe por otro montón de razones. Prometo que voy a leer al respecto y podría yo ya dar mi opinión, pero como esta fosa escéptica no se trata de cuestiones políticas, pues entonces podría reservarme mi derecho a opinar o no, pero te prometo, mi estimado Mark Smith, que pues leeré lo que pueda leer acerca de este conflicto añejo, ¿verdad? Que lleva muchos años, acerca del deseo de Cataluña de separarse del Reino de España. Dice otro anónimo: sacando de contexto los textos bíblicos, haces decir a la Biblia lo que quieras, así de facilito. Bueno, mi estimado anónimo, eso que tú dices es tu opinión y hasta ahí, pero quisiera que explicaras bien es que mira, esto de sacar de contexto, como ya lo vimos aquí en varias fosas escépticas, es la reacción lógica de un religioso ante la evidencia que demuestra que no estoy sacando de contexto nada. Simplemente leer, ¿verdad? Y tratar de explicar lo que se lee. Me gustaría saber específicamente a qué te refieres, pero de antemano te digo que ese pretexto, pues es súper conocido de los religiosos cuando tú tratas de decir algo que no encaja con tu forma de ver ese libro. Y sacar de contexto es un pretexto realmente, pues primitivo, por decir lo mismo, ¿no? Por decir lo mínimo, digo yo. Su canción del comienzo ya es una oración divina, dice Javier Sirven. Te lo agradezco mucho, mi estimado Javier. Pues pues sí me gusta, la verdad, la canción con la que comenzamos la fosa escéptica, y la voz, claro, de mi amigo Juan Frese, que me hizo el favor de hacer esta introducción, ¿verdad? Dice, bueno, dice otro anónimo, ¿no? Bueno, te estoy escuchando y yo soy de todo un poco, cristiana, atea, etcétera. Pues no sé si pueda ser cristiano y ateo. Pues yo creo que no. Quisiera que me explicaras bien a lo que te refieres con eso, ¿verdad? Dice Ricardo Raxiris: muy buena ironía, eres genial, Alfonso, te lo agradezco mucho. Además, si uno se hace cristiano, dejas de recibir por aquí amenazas e insultos de piadosos creyentes anónimos. Bueno, sí, en la fosa escéptica de me retiro como ateo y me vuelvo cristiano, pues sí, el sarcasmo estuvo pues a la orden del día, ¿verdad? Y espero que lo hayas tomado, qué bueno que lo tomaste como yo quería que lo tomara la gente, como puro y contundente sarcasmo. Alejandro Mejía dice: amigo, gracias por el programa, te escucho desde Colombia. Me sorprende, eso sí, que siendo un racionalista caigas en el mito de la vitamina C. Esto ya lo leímos. Bueno, creo que son todos los mensajes que tengo. Síganse reportando, síganse apareciendo en iVoox. Sigan dándole like, suscríbanse los que
a los que les gustan estas fosas escépticas, y para mí es fundamental que la gente se suscriba. Afortunadamente en iVoox ya tenemos bastantes suscripciones, tenemos muchas. Empezamos esta nueva temporada con 300 y cacho, y ahorita ya vamos en las 1620. Y en el rating también nos está yendo muy bien acerca de estas clasificaciones que tiene iVoox para los podcasts. Pero es más interesante que se suscriban en Spreaker y que le den like. Les va a llegar una notificación cuando esté en vivo, cuando ustedes la quieran oír en vivo. Y si no, como siempre, ¿verdad? La ventaja de estos podcasts es que uno los oye cuando se nos pega nuestra gana, y es muy práctico. Así es de que les agradezco mucho la atención que tuvieron para conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima fosa. Ya estoy normalizando más bien como que los horarios y las fechas. Estoy tratando de hacer una fosa los días miércoles y otra fecha los días domingo. Así me la voy a llevar por un tiempo. Afortunadamente el trabajo no solamente no ha bajado, sino que me ha aumentado, y como les platicaba en alguna otra fosa escéptica, estoy escribiendo mi primer guión cinematográfico, y eso me está absorbiendo el tiempo pues con mucho, ¿no? Pero estoy cumpliendo un deseo que tenía yo desde hace mucho de escribir un guión cinematográfico, y se me cumplió. Por otro lado, mi trabajo en la televisión continúa, y bueno, ahí voy campechaneándole, como decimos aquí en México, haciéndome espacio para no dejar de hacer esta fosa escéptica, que aparte de que a mí me divierte muchísimo, me hace pensar y me hace investigar y me hace leer, y eso, la verdad, es un placer, un agasajo. Espero que para ustedes también se les despierte la curiosidad de acuerdo a los temas que tratamos, y que investiguen, busquen y corroboren lo que yo digo. Y si acaso digo alguna estupidez, me la hagan saber y notar, y así pues aprendemos más, ¿verdad? Se aprende más del error, dicen, que del acierto. Así es de que nos vemos en la próxima. No me canso de repetir de que se cuiden del coronavirus. Cada vez tenemos como que se está relajando el asunto, por lo menos aquí en México, y no hay que bajar la guardia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Ya nos fuimos? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, es que le apreté otro botón, pero no pasó lo que tenía que pasar. Entonces me voy a ir profesionalmente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.